Estas son algunas de las actividades en las que participó el representante César Lorduy en esta semana que termina. Así rendimos cuentas. Esta semana en Comisión Primera se realizaron 2 debates de control político, uno de ellos sobre el acceso, adquisición y distribución de vacunas y medicamentos para el COVID-19. Lorduy expresó: En Comisión Primera participamos en un debate con varios ministros del Gobierno Nacional con el objeto de conocer y proponer acciones sobre la vacuna para el COVID-19. Es cierto que se requieren acciones y recursos urgentes, pero no significa olvidar las voces de los expertos que nos informan que el comportamiento del virus y las proyecciones epidemiológicas consecuentes continúan siendo altamente inciertas, de tal forma que resulta imposible prever con precisión muchas de las acciones que se requieren para enfrentar el desafío de la pandemia y por tanto proteger la vida de los colombianos. El segundo debate de control político se realizó con el fin de dar respuesta al cuestionario sobre el decreto 540 de 2020 en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica conforme a las competencias y a la información que posea el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El congresista expresó: En la Comisión Primera de la Cámara, durante el debate sobre el servicio de Internet en Colombia, manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos y hechos concretos anunciados por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien nos informó sobre la apertura del proceso contractual que permitirá llevar a cabo el proyecto de conectividad rural más ambicioso en la historia de Colombia, que garantizará que hasta 10.000 comunidades rurales puedan acceder gratuitamente al servicio de Internet inalámbrico Wi-Fi, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y a las comunidades aledañas a esos centros o puntos digitales gracias a la cobertura de hasta 7.800 metros cuadrados. Esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto que busca generar oportunidades laborales para los jóvenes en Colombia. Al respecto, Lorduy afirmó: Empleo para jóvenes. Fue difícil, pero lo logramos. Aprobamos en plenaria de Cámara el proyecto de ley que busca generar mayores oportunidades laborales para los jóvenes de este país, creando incentivos tributarios para las empresas que los creen. Es ese el tipo de proyectos que hay que impulsar para cambiar de manera pronta una realidad que nos informa que el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados. Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes necesitan de su trabajo diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las medidas necesarias del confinamiento para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. A lo anterior, súmese que más de 4,2 millones de compatriotas perdieron su puesto de trabajo en junio en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, Lorduy realizó una constancia afirmando que en la plenaria de la Cámara de Representantes solicitamos que el proyecto de ley sobre borrón y cuenta nueva, aprobado desde el pasado 11 de junio por el Congreso, sea enviado de manera inmediata a la Corte Constitucional para su revisión por ser ley estatutaria. Nuestras voces fueron escuchadas y desde el 12 de agosto el proyecto de borrón y cuenta nueva se encuentra en manos de la Corte Constitucional para su revisión. Ojalá pronto tengamos unos resultados concretos para que la gente recupere su vida crediticia. Por otra parte, el congresista fue uno de los encargados como coordinador de dar a conocer el informe de la segunda declaratoria de emergencia económica en Colombia, contemplada en el decreto 637 del 6 de mayo de 2020. En la presentación del informe por la declaratoria de la segunda emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19 en Colombia, el representante a la Cámara César Lorduy recalcó a la plenaria que el Congreso de la República tiene la obligación, con base en el artículo 215 de la Constitución Nacional, de respetar unas reglas para evaluar los informes en términos de conveniencia y oportunidad. Con respecto al mismo, Lorduy recordó que la emergencia no es un hecho planeado y por tanto nadie podía prever y menos prepararse para atenderla. Injusto cualquier señalamiento sobre la falta de previsión de los hechos sobrevinientes e imprevisibles. Por eso Lorduy aseguró: seguramente sobre algunas medidas algunos recomendarán prorrogarlas, otros asumirlas como legislación permanente y varias serán objeto de modificación una vez pasen los estados de emergencia, pero nada le quita los méritos de conveniencia y oportunidad a todas y cada una de las medidas dictadas en esta segunda emergencia económica. Lorduy también presentó una constancia con el fin de dar a conocer que con mensaje de urgencia se ha presentado un proyecto por el cual se pretende
establece regular la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Ante las comisiones quintas de Senado y Cámara, Lorduy presentó 60 proposiciones. El proyecto presentado afecta en muchos aspectos a los departamentos, concentra la toma de decisiones en Bogotá y no tiene en cuenta los intereses regionales, por lo cual se sugieren algunos cambios que ojalá se acojan por las comisiones quintas conjuntas, entre ellos, cambio en los fondos de financiación, en viabilización de proyectos, eliminación de secretarías técnicas de los OCAD regionales, eliminación de los OCAD municipales y departamentales y cambios en los OCAD de ciencia y tecnología son inaceptables. La eliminación de los OCAD regionales deja todo en manos del Poder Central y de Bogotá, quienes decidirán la viabilidad y aprobación de los proyectos para las regiones, lo que claramente genera congestión y demoras en la ejecución. Eliminar las secretarías técnicas no solo destruiría el empleo en las regiones, sino que también dificultará el acceso a los recursos para los departamentos más pequeños. En suma, todo en Bogotá y nada para las regiones. Lorduy afirmó que insistirá en las comisiones quintas de Senado y Cámara, ante las que ha radicado 60 proposiciones, y afirma que la bancada Caribe debe declararse en alerta roja. Además, ante la plenaria de la Cámara de Representantes se presentaron los candidatos aspirantes a defensor del pueblo para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2024. Los abogados Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, y Carlos Camargo, actual director de la Federación Nacional de Departamentos. Por otra parte, se realizó un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre los planes y estrategias para la negociación, obtención y distribución de la vacuna contra el COVID-19. Además, se realizó una sesión presencial para elegir al defensor del pueblo. Sin embargo, Lorduy criticó la sesión presencial, argumentando que mientras unos votaban en el salón elíptico, donde normalmente se realizan las sesiones, muchos congresistas como él esperaron casi 2 horas para poder ejercer su derecho a votar, por lo cual el congresista afirmó: Hoy hemos inaugurado en Colombia una nueva modalidad para sesionar en el Congreso. Las he llamado sesiones remotas presenciales. Remotas porque no estábamos en el salón elíptico, sino en 5 salones remotos. Y presenciales porque sin hacer nada, esperamos horas y horas para ir al salón elíptico y simplemente votar. Finalmente fue elegido como defensor del pueblo el abogado Carlos Camargo. Lorduy expresó al respecto: Un caribeño con toda la formación y experiencia llega a la Defensoría del Pueblo. Carlos Camargo será prenda de garantía para que los derechos humanos de unos y de otros tengan la protección que se merecen. Ahí estaremos. No olvides seguir al representante en sus redes sociales.